Buenos Tratos es un podcast de IFID, Instituto de Formación e Investigación Acción, sobre las consecuencias de la violencia y la promoción de la resiliencia. Conducen Melissa Jacob y José Luis Gonzalo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde dónde nos estén escuchando nuestros auditores. Un gusto estar en este capítulo 9 de nuestro podcast, que pueden, por supuesto, escuchar en Spotify o ver también en nuestro canal de YouTube de Buenos Tratos. Un cariñoso saludo, por supuesto, a nuestra invitada especial, Isiar García Barona, por supuesto, a mi querido coanimador, José Luis Gonzalo Marrodán, que le doy el pase para que pueda hacer nuestro, ya que es prácticamente un ritual de saludo de bienvenida para empezar nuestro capítulo de podcast. Hola, querida Melissa. Pues saludamos, como acostumbramos, siempre en los diferentes idiomas. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, si nos escuchan desde otra franja horaria que no sea la tarde. Y también nos acordamos de nuestros amigos gallegos. Bos días o boas tardes o boa noite. También de nuestros amigos de euskaldunes que hablan euskera. Egunon, arratsaldeon, edo gabón. Y también de toda nuestra comunidad catalana. Buen día, buena tarde o buena nit. Un gusto estar con vosotras aquí compartiendo este nuevo capítulo de la traumaterapia sistémica y sus aplicaciones. Bueno, y muchas gracias, José Luis. Bueno, y hoy tenemos un capítulo sumamente especial donde contarles un poquito quién nos acompaña. Isiar García Barona, ella es doctora en psicología, psicopedagoga y traumaterapeuta sistémica del Instituto IFIR de Barcelona. Y por supuesto, ella se dedica a trabajar, brinda atención a familias en riesgo que se encuentran en un contexto de desprotección. Por supuesto, también es docente universitaria, investigadora, y José Luis ahí pudo compartir que su campo de trabajo es muy amplio, pero hoy nos va a compartir y la vamos a invitar a hablar de su experiencia trabajando con familias, muchas veces, muchas de ellas organizadas por traumas, y también, por supuesto, su experiencia en su trabajo potenciando y motivando ahí a desarrollar escuelas sensibles al trauma. Así que, como podrán ver, se viene un capítulo sumamente interesante. Isiar, cuéntanos un poquito para poder comenzar con nuestro capítulo. ¿Cómo conociste a Jorge Barubi y Marjorie D'Artagnan? ¿Cómo fue ese primer encuentro con ellas? Bueno, primero buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras. Bueno, recuerdo además especialmente ese día porque para mí fue como casi como un fenómeno fan, ¿no? Has leído los libros, te has imbuido de la filosofía, de toda esa guía de trabajo, de estudio de Jorge y de Marjorie, y entonces recuerdo el empezar estar en la puerta de San Sebastián, de donde se impartía el posgrado, y recuerdo perfectamente el ver a Jorge Baruti y pensar, qué grande es, qué alto, qué grande, qué figura más grande, ¿no? Realmente el poder luego recibir de viva voz todo lo que habíamos leído, de lo que nos habíamos empapado, que había dado tanta coherencia a nuestro trabajo y a nuestro desempeño diario, pues fue toda una experiencia, todo un lujo, y además una conexión siempre también muy, muy humana, ¿no? Entonces, maravilloso. Tengo un recuerdo muy, muy bonito de aquel primer contacto con los maestros. Estupendo, Iciar. Ya sabes que para mí es un placer enorme entrevistarte, pues por todos los años que llevamos junto compartiendo, que ha terminado en una bonita amistad y además en que seas parte del equipo docente de la traumaterapia sistémica. Pasaste de ser de la promoción 4, ¿verdad? APEGA 4 Donosti. Eso es. Que, bueno, pues debido a cómo tú fuiste destacando y aportando a la traumaterapia, pues te invitaron Jorge y Marjorie a formar parte de nuestro equipo y lo has enriquecido pues con muchísimas aportaciones, ¿no? Como ha dicho Melissa muy bien, podríamos hablar contigo de un montón de ámbitos de intervención porque trabajas en un montón de
de espacios, pero nos vamos a concentrar fundamentalmente, si te parece, en dos, que son bien interesantes. Vamos a empezar por la aplicación de la traumaterapia al ámbito de la protección infantil y sobre todo exactamente al trabajo con lo que llamamos las familias. Los niños están integrados en esa unidad familiar y bueno, ya sabemos muchas veces cómo esos sistemas familiares pues, han sido castigados por la adversidad y por numerosas experiencias traumáticas y son sistemas familiares que han podido sobrevivir como mejor han podido, ¿no? Están, como dice Jorge Barudi, organizados por traumas. Y tu trabajo consiste pues, en acercarte a esos sistemas familiares como técnica de protección de la Diputación de Burgos y hacer las valoraciones y trabajar en la protección con el menor, ¿no? ¿Puede darnos más detalles sobre esto y también sobre qué ha supuesto para ti la traumaterapia en la aplicación de tu trabajo, ¿no? Con respecto a antes de que tú hicieras la formación, a lo que tú has ido incorporando y cómo lo has ido aplicando. ¿Te parece que nos cuentes un poquito? Claro. Bueno, nuestro trabajo como servicio de apoyo a familias, como bien decíais, trabajamos con familias en riesgo de desprotección. Es decir, previo a que se haya dado la desprotección, previo a que el niño tenga que ser tutelado por la administración y, bueno, pues retirado de su familia. Nuestro trabajo es un trabajo psicoeducativo en el que lo que se pretende es reparar la situación, las dificultades que la familia está enfrentando, para que esa situación de riesgo no se agrave, no se cronifique y no se dé el salto hacia la desprotección. Desgraciadamente no siempre es así. Muchas veces, no conseguimos, ¿no? El sistema de trabajo no consigue que esta situación no se cronifique, no se agrave y entonces, finalmente tenemos que hacer derivaciones al sistema de protección para que haya intervención o una, medida de protección para estos niños o estas niñas. Pero en principio nosotros trabajamos dentro del núcleo familiar y claro, para mí todo lo que tiene que ver con el ámbito de competencias parentales es una guía de trabajo, que además esto está tan bien documentado, tan bien estructurado en toda la literatura de Jorge, de Marjorie, de la traumaterapia, que es una guía de trabajo. Realmente para mí es una estructuración, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Dónde tengo que poner yo la mirada? ¿Cuál es el objetivo de trabajo para que este niño pueda estar suficientemente bien tratado, ¿no? Em, Esto es fundamental, pero una de las cosas que yo he valorado mucho y creo que ha habido un cambio también después de la formación y después de la traumaterapia es el enfoque ecosistémico. Y para mí es una guía para la acción. En la medida en la que no estamos en un microsistema únicamente la familia y el sistema de trabajo, sino que tenemos que estar conectados con todos los sistemas que están también trabajando con la familia, como es el ámbito escolar, como es salud mental, como todos los sistemas. Entonces, este enfoque ecosistémico para mí ha sido muy valioso para darme también una visión panorámica de la situación y la valoración del riesgo en estos niños y en estas niñas. Y para hacer también un trabajo conjunto con el resto de los profesionales para que sea un trabajo más efectivo. Y de ahí también mi interés de investigación, académico y también de trabajo en lo relativo a los sistemas informados por trauma y las escuelas sensibles al trauma. Es que interesantísima experiencia y ya lo que nos cuenta desde esta mirada ecosistémica y este trabajo con el niño implica este trabajo con el sistema familiar y implica, por supuesto, trabajo con otros sistemas sociales y comunitarios que impactan en definitiva en los niveles de estrés y en el grado de bienestar que tienen, por supuesto, las familias con quienes podemos trabajar. Y en ese trabajo, iniciar un poquito en ese acompañamiento que tú realizas, generando este trabajo, evitando, por supuesto, llegar a esta desprotección, trabajando en este fortalecimiento de competencias parentales y marentales.
y de dinámicas, por supuesto, vinculares en que predomine una suficiente dosis ahí de buenos tratos. Cuéntanos un poquito, Isiar, tal vez si pudieras compartirnos alguna experiencia, resguardando, por supuesto, el anonimato, la confidencialidad, pero tal vez alguna experiencia. Nos damos cuenta que el acompañamiento a las familias ha sido muy rico y variado, pero alguna que pudieras compartirnos, que tal vez te haya impresionado o que te haya como impactado y que consideres que podría ser interesante compartirlo en este espacio. Pues me resultaría muy complicado poder elegir, ¿no? Porque son ya muchos años de trabajo, de bagaje profesional. ¿Cuántos llevas, Iciar? ¿Cuántos Pues años llevas? 19 años. Casi Entonces, nada, ¿eh? casi nada, sí. Me resulta complicado poner el foco en una sola familia, ¿no? Y sobre todo, además, me enredaría muchísimo en situaros. Pero fíjate, hay dos cosas que cuando pienso en mi trabajo me conectan directamente, o incluso tres, si me dais el permiso. Por supuesto. Una de ellas tiene mucho que ver con las familias migrantes, tiene mucho que ver con esos procesos tan complicados de adaptación a la supuesta sociedad de acogida, esos procesos de aculturación muchas veces en las que estamos trabajando desde nuestra visión cultural sin quizás tener este encuentro multicultural y este trabajo bueno, de ponernos y de mentalizar de dónde vienes, cuál es tu costumbre, desde dónde estás tú haciendo lo que haces y sobreviviendo a la situación en la que estás. Además, algo que me llama mucho la atención es la continua adversidad que están las familias migrantes enfrentando. Una adversidad en torno a la supervivencia casi que identitaria. Aquí no tengo papeles, no es quién soy, ¿no? O sea, parece que mi identidad se diluye. Al mismo tiempo estoy mirando hacia al lugar donde me he ido, y esto me conecta también con el duelo, con duelos muchas veces muy complicados, con esta especie de síndrome de superviviente, porque ellos sí, ¿no? Y los que han quedado allí, ¿no? Entonces, bueno, me sugiere siempre muchas, como mucha introspección, mucho trabajo también conmigo misma, decir, bueno, ¿cómo estás haciendo este trabajo? ¿Desde dónde? Y cómo puedes acercarte desde esta visión más panorámica, ¿no? Y fíjate, creo que me ha venido también, en primer lugar, esto porque, estos reencuentros también que se dan cuando las mamás han venido primero, se han hecho un hueco aquí, han luchado por tener un lugar aquí, ¿no? Y traen a sus chicos, a sus chicas, y lo difícil que es el sentimiento de abandono de aquellos niños que quedaron en el lugar de origen, el sentimiento de deuda de la mamá, bueno, pues son situaciones muy complejas, muy frustrantes, en las que, bueno, hay que hacer un trabajo de soporte, de ayuda, de narrativa, de comprensión, de hacer un trabajo de mentalización también, ¿no? Muy, muy profundo. Y esta es una de las cosas bueno, que para mí sí, me conduce siempre al pensamiento cuando enfoco mi trabajo. Me suele llegar esta dificultad, ¿no? Y luego otra de las cosas es cómo a lo largo de estos 19 años de trabajo se ha ido avanzando en tratar de diluir esta dualidad cartesiana de cuerpo-mente, ¿no? Que además también tanto hincapié se hace desde el estudio de la neurobiología del trauma, etcétera, ¿no? Y que lo vemos tanto en traumaterapia, tanto hincapié se hace en este trabajo, porque es verdad que cuando yo empecé, todas las formaciones que recibíamos de las propias administraciones tenía que ver con la salud mental, la salud conductual, pero sin embargo, a lo largo del tiempo vas viendo que hay muerte extemporánea, que hay enfermedades crónicas,
que la gente enferma, la gente muere, entonces vas haciendo, ¿no? Y va tomando coherencia también todo lo que vas estudiando, toda esta transmisión de conocimiento con la práctica y con lo que estás viendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que un día llegues a trabajar y te digan, esta mamá ha muerto de un infarto, tenía 40 y tantos años o 50 años, ¿no? Y esto lo vas viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Son un poco las dos cosas que me sugiere más. Y desde luego, en torno a lo vincular, pues también otro pensamiento que muchas veces cuando me reencuentro con chicos y chicas con los que he trabajado cuando eran niños, ahora ya son adultos y mantenemos contacto, trato un poco de preguntarles qué hice bien, qué hice mal, ¿no? Hacer un poco una especie de feedback, en qué te ayudé, en qué no. Y claro, el sentirse vistos, sentirse escuchados, sentirse importantes, es que este es el núcleo, ¿no? Muchas veces nos empeñamos en casi que hacer, yo qué sé, ¿no? Trucos de magia y sin embargo el que yo me haya sentido visto por primera vez por un adulto, me haya sentido escuchado o haya sentido que soy importante para alguien, bueno, es una de las cosas que tengo como presente, ¿no? Porque es una devolución que ellos mismos hacen, ¿no? Y yo creo que ahí está la centralidad de nuestro trabajo cuando trabajamos con chicos y chicas afectadas por trauma y enfrentando adversidades de su más tierna infancia. Esto Y es desde luego que sí, 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 porque además en la mirada traumaterapéutica incide mucho en eso, ¿no? claro. Todo el aspecto relacional que es central en nuestro trabajo y que muchas veces ni la psicoterapia ni la educación le ha dado la debida importancia, ¿no? Y yo creo que ahí la traumaterapia, también basándose en las tradiciones de las terapias más relacionales, pues ha rescatado todo esto, lo ha puesto en valor. Y has hecho alusión antes también a las escuelas sensibles al trauma, porque claro, todos los niños, adolescentes con los que tú trabajas en tu ciudad, todos esos van a la escuela, obviamente. Y Ujú, son niños que presentan pues numerosos problemas, muchas veces consecuencia pues del trauma del desarrollo, ¿no? ujú, Y entonces uno de los campos donde tú te has centrado y que estás incluso para publicar un libro que ya nos hablarás, ujú. es en lo que se viene a llamar un movimiento, ¿no? Que viene de Estados Unidos, que está entrando con fuerza en Europa y en España, que se llama de escuelas sensibles al trauma, ¿no? Porque van a ser las escuelas que no pueden hacer oídos sordos ni ser ciegos a que los niños y los adultos sufrimos muchas adversidades y las escuelas tienen que hacerse cargo de ellas y de la repercusión que tiene todo esto en los niños y crear entornos seguros, ¿no? Y sobre esto estás trabajando, Iciar. Cuéntanos un Sí. poquito todo lo que tú has descubierto, lo que estás investigando, lo que estás Ujú, aprendiendo. También lo estás aplicando en algunas escuelas, me consta. ujú. Y has empezado a hacer experiencias. Háblanos también un poquito de esas experiencias y te escuchamos. Claro, al final, por mi trabajo, continuamente estamos en contacto, ¿no? Con el ámbito escolar y, bueno, pues ahí también detectas dificultades que tiene la comunidad escolar para poder afrontar situaciones que son complejas y que realmente muchas veces no son quizás abordadas, bueno, pues desde el conocimiento, ¿no? Entonces, sí que empecé a indagar, a estudiar sobre las escuelas sensibles al trauma y me parece desde luego un enfoque del todo interesante, pero fíjate, voy a hacer un alegato a que no podemos obviar que la escuela es un sistema más dentro de un sistema, dentro de diferentes sistemas. Entonces, perdería su coherencia, ¿no? Si no hablamos de sistemas informados por trauma. ¿Por qué? Ujujú. Claro, porque nosotros, servicios sociales, ya empezamos, ¿no? A tener, nos empieza a resonar las familias organizadas por trauma, las consecuencias del impacto traumático. En las escuelas empieza también, ¿no? A resonar pero no adquiere coherencia las escuelas sensibles al trauma si no hablamos de sistemas informados por trauma. ¿Por qué? Porque una de las perspectivas fundamentales es la multidisciplinaridad. Entonces, que todos hablemos lenguajes comunes y demos respuestas consistentes, porque si no desorganizamos más la desorganización, ¿no? Entonces, la SAMS americana, el Servicio de Administración de Salud Mental y Adicciones,
comienza a hablar de los sistemas informados por trauma y objetivan lo que ellos llaman 4 Rs, ¿no? Que es reparar un poco en la extensión del trauma. ¿Sí? ¿A cuántas personas están afectadas? Reconocen los signos del trauma, responden a ellos y evitan la retraumatización. Estas 4 R son 4 objetivos que pretenden hacer un poco extensivos a todos los sistemas que estamos trabajando con niños y niñas afectados por trauma para que podamos dar respuestas que sean consistentes y no retraumatizantes, ¿no? Yo me he centrado dentro del ámbito escolar, dentro del libro sí hablo de los sistemas informados por trauma como la base fundamental, ¿no? Y uno de los sistemas, el ámbito escolar. Bueno, pues en las últimas formaciones en las que he estado ha sido muy interesante que ha acudido toda la comunidad escolar, porque también nos volvemos a ser reduccionistas si solo formamos a los profesores. Los profesores está muy bien que la fuerza laboral de un centro escolar reconozca los signos, pueda reconocer las dificultades de aprendizaje que están impactando en el niño muchas veces por esta neurobiología que se ha ido organizando en torno a la vivencia traumática, pero el niño acude al centro y lo primero que ve es un conserje, luego va a un comedor, luego va. Entonces, las últimas formaciones ha sido muy interesante que estaba toda la comunidad escolar. Y entonces, hemos, Efectivamente. claro, hemos ido hablando del trauma, hemos ido hablando del impacto traumático y sobre todo, esta respuesta consistente, ¿no? Cómo hay determinadas verbalizaciones que pueden automatizar respuestas traumáticas, tal, tal, tal. Bueno, todo el mundo lo ha podido escuchar y todo el mundo dentro de la comunidad escolar puede contribuir a favorecer esta seguridad que el niño necesita para poner sus recursos personales al servicio de la relación con los demás y del aprendizaje. ¿Qué tal respuesta te estás encontrando, Iciar, en las escuelas con las que estás contactando? Bueno, yo creo que es algo que está despertando interés porque realmente es que es problemático, ¿no? Para los profesores, para la comunidad escolar, hay situaciones que son muy complejas de abordar. Entonces, yo creo que se está recibiendo con interés. Em, bueno, siempre hay sectores más aperturistas y sectores que son menos. Las escuelas sensibles al trauma y los sistemas informados por trauma requieren también de un cambio en las políticas, ¿no? De abordaje de las dificultades, de los problemas de conducta, y esto siempre cuesta, porque hay que movilizar la base, ¿no? Y esto nos genera muchas veces inseguridad. Ahora resulta que igual la expulsión no es el método más adecuado, ¿no? Sino que igual prácticas restaurativas pueden ser, ¿no? Una fórmula de conseguir que el chaval no pierda la pertenencia a la comunidad escolar. Bueno, esto a veces hace un poco tambalear los cimientos donde nosotros mismos nos encontramos seguros, ¿no? Pero en general yo creo que, Efectivamente. claro, en general yo creo que hay una buena acogida. Creo que sí, sí la hay. Sí, háblanos un poquito del libro. ¿Qué contenidos va a tener, Iciar? Bueno, pues en el libro, a ver, fundamentalmente yo estoy haciendo una recopilación de todo lo que voy leyendo y lo que voy investigando y quizás haciendo una propuesta también de las prácticas que me parecen más interesantes o más saludables para poder reparar el impacto traumático. Abordamos desde las dificultades de aprendizaje, que yo soy psicopedagoga, entonces hago aquí un trabajo también, ¿no? de hablar de dificultades de aprendizaje, de dificultades de regulación emocional y de conducta, y trato de hacer una propuesta en base a lo que he ido leyendo y más evidencia o más soporte científico puede tener, pues para poder dar una respuesta adecuada a este tipo de dificultades. También todo lo relativo a la evaluación. Muchas veces en los informes psicopedagógicos, pues
bueno, también tienden igual a cierto reduccionismo, pues hay alguna serie de propuestas que creo que puede acompañar a la evaluación de estas dificultades de aprendizaje y relacionales y dar pautas para promover los apoyos que sean necesarios y que sean más adecuados para estos chicos o estas chicas. Y sobre todo poder ver que lo que subyace es este impacto traumático, ¿no? Que muchas veces cargamos de intencionalidad a la conducta de los chicos y de las chicas, ¿no? No, hace esto por recarme, hace esto porque es un tal. Bueno, pues muchas veces el chaval o la niña está sobreviviendo a una circunstancia y hay una serie de respuestas que desde luego están muy alejadas de ser respuestas conscientes, sino que responden al automatismo de percibir una amenaza. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que estoy tratando de recapitular y de ofrecer para que pueda ser una ayuda o un aporte a las comunidades escolares. Qué gran contribución, Isiar. Vamos a estar ahí esperando con ansias, con muchas ganas ahí ese libro, porque como dice, eh, fascinante ahí, es muy desafiante la mirada, lo que nos comparten, porque claro, esto no es solo que hagamos adecuaciones curriculares o un plan de adecuación, o sea, esto incluye diversas necesidades emocionales, sociales, educativas, entonces ya un tremendo desafío poder generar una cultura educacional que tenga una sensibilidad a la traumatización y a las diversas necesidades y estrategias vinculares que nos podemos encontrar y que se pueden presentar en ese ámbito escolar, que es otro de los contextos fundamentales en la vida de los niños, niñas y adolescentes, y cómo esto lo hacemos una red de apoyo. Claro, y también un poco tratar de comprender, porque muchas veces también caemos un poco en, no, porque lo están haciendo mal. Bueno, ¿desde dónde, cómo y cómo nos moviliza a cada uno de nosotros? Bueno, pues una conducta que pueda resultar violenta, que pueda ser, pues eso, desafiante, que pueda, ¿desde dónde, no? ¿Desde dónde me llega a mí? ¿Cómo me moviliza? ¿Cómo yo puedo llegar a alinearme con este estado emocional o de sistema nervioso y dar una respuesta que sea todo lo contrario, alejada de la conexión, la calma, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que es al menos interesante reflexionarlo y poder leerlo, creo. Es interesante. Y Melissa, tenemos más, ¿no? Tenemos más. Por Porque Iciar supuesto. todavía trabaja dentro de una técnica terapéutica o terapia muy concreta, ¿no, Elisa? Por supuesto, o sea, de tema terapia de juego, entiendo yo, ICIAR, que es otro de sus campos de especialidad. Entonces, cuéntanos un poquito, ICIAR, Está porque aquí muy tiene unido lo anterior, va unido todo lo anterior, va unido al trabajo como técnico, al trabajo como eh, psicopedagoga experta en sistemas informados por traumas, va todo unido, porque la terapia es una de las aproximaciones terapéuticas al trauma, ¿no? Claro, es que, bueno, yo creo que trabajar con niños y niñas y no jugar es como algo, a mí me resulta algo complejo, ¿no? De poder encajar. Yo hace muchos años me formé en psicomotricidad. Yo creo que fue uno de los primeros posgrados que hice hace muchísimos años. Y ya ahí pudimos ver mucho, y además recuerdo muchos vídeos, mucha observación de juego libre, de juego simbólico en los niños, y realmente fue algo que me atrapó, me gustó mucho. A lo largo del diplomado, como un elemento transversal de la traumaterapia, yo creo que es una herramienta mayúscula. Todo lo que Marjorie nos ha aportado, em, para mí es una de las, para mí es la herramienta clave, el juego con los niños. mm, Es que es la forma de comunicar. Es que los niños aprenden jugando y los niños
expresan su mundo emocional jugando. Es la forma además más efectiva de poder reducir defensas y estar en un tú a tú, ¿no? En una presencia muy conectada. Por lo menos para mí es la forma más fácil de poder acercarme a los niños y las niñas. Hice terapia de juego también nivel 1 con Joaquín Blix y bueno, lo que os digo, o sea, la terapia de juego para mí es una herramienta fundamental para trabajar con estos niños, fundamental. Y yo me acuerdo que estuve acompañándote en la última clase del diplomado, donde diste terapia de juego, que estuviste pues también en coordinación con Marjorie, ¿no? Y la verdad es que aplicaste bueno, por supuesto los contenidos, pero aplicaste una serie de técnicas de terapia de juego para poder conectar con los niños, que es lo que necesitamos, ¿no? En trauma, recuperar y mantener la conexión con los niños, que fueron realmente preciosas, preciosas. Y disfrutamos mucho todos allí jugando y conectando con ese alma infantil que tienes que tener con tu niño interior para poder jugar, abrirte al juego sin vergüenza, ¿no? Que hay muchas personas adultas que les cuesta mucho, ¿no? Iniciar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que he de decir que además es que Marjorie ha hecho un trabajo tan profundo y tan interesante. Ha hecho toda también una recopilación de literatura. Bueno, ver a Marjorie en sesión de terapia de juego es algo absolutamente maravilloso. Y entonces, claro, te lo pone también muy fácil, ¿no? Porque te lo ha dado todo muy tan trabajado y tan bonitamente trabajado y tan honestamente trabajado, porque Sí. es verdad que yo creo que tiene que estar este niño interior juguetón, para que sea honesto, ¿no? Y para que realmente se dé esta conexión con el niño. Cuando no tenemos cuando tenemos bloqueado, ¿no? Esta capacidad de juego, el niño también lo percibe y el niño entonces quizá no entra. Yo soy jugona, me gusta jugar con el lenguaje, me gusta jugar si jugara por al escondite me lo pasaría piruleta, pero he de decir que la formación me costó, porque claro, pensamos en que jugar quizás es, pues eso, ¿no? La caja de arena o las muñecas, no sé qué. Pero ojo, cuando te pones a bailar, cuando te pones a tocar un instrumento, que yo soy lo peor del mundo mundial, imagínate, ¿no? O sea, tienes que quitarte esta vergüenza y esta construcción social de adulto que hemos ido haciendo, ¿no? Pero es absolutamente maravilloso, la verdad. Yo disfruto mucho jugando con los niños, mucho. Sí. Y vamos a jugar todavía, ¿no, Melissa? Y hoy Eso, por supuesto. Y sí, pues además nos contagias, nos transmites ese aspecto lúdico. Se nota, no lo transmites a través de la pantalla y eso se agradece. Como dices tú, pues tiene que ser con honestidad y con curiosidad, por supuesto que sí. Y para eso, mira, para ya ir finalizando, queremos terminar invitándote, Isiar, por supuesto, a jugar. Entonces, Qué bien. te vamos a llevar a que te puedas imaginar, vamos a usar ahí esos recursos de creatividad y fantasía para que te imagines que estás frente a la estantería con las figuritas y miniaturas para poder construir un mundo de arena. Pero esta vez te vamos a pedir que puedas compartir con nosotros la elección de 3 figuritas. 3 figuritas, 3 miniaturas que nos permitan compartir, representar lo que ha sido para ti la traumaterapia en tu quehacer profesional. Vale. Bueno, me voy al superhéroe y no me cuesta nada identificar, mi superhéroe es Batman. Es Batman. ¿Por qué es Batman? Bueno, yo creo que en Batman hay este trasfondo de trauma, pero hay la reconfiguración en este superhéroe que tampoco tiene unos grandes superpoderes, que además lucha contra la violencia, contra una sociedad corrupta.
bueno, me identifica, ¿no? El hombre oscuro, Salvador, soy súper fan de la trilogía de Nolan, soy muy fan de Christian Bale, entonces es Batman, me fascina Batman. Em, bueno, vale, otra que elegiría seguramente sea Campanilla. Y fíjate, es algo curioso porque quizás yo no hubiera elegido a Campanilla, pero sí que 2 personas, importantes en mi vida, haciendo una caja de arena, me representaron a mí como Campanilla. Entonces, a posteriori me lo contaron, ¿no? Pues, te he elegido como Campanilla y entonces, bueno, me hizo pensar en por qué. Y bueno, sí hay cierta identificación en la campanilla chispeante que tiene que estar, que tiene bueno, que le gusta, pero también es un poco, Pepito Grillo, un poco quien dice que, bueno, pues sí, soy un poco Campanilla seguramente. Elegiría Campanilla. Y, em, bueno, creo que cogería un perrete, cogería un perro también, porque, bueno, me gustan mucho los perros, me gusta mucho el vínculo con las mascotas que he tenido. Em, Han reparado muchos momentos difíciles de mi vida, mis 2 mascotas, y son una compañía incondicional, un perrito cogería, seguro. Sí. Si no hubieras dicho el perrito, me hubiera extrañado, ¿eh? Dice, me hubiera extrañado. Es que es verdad que además, es curioso porque mis 2 perros vinieron a mi vida, en momentos, complicados y dolorosos, y cómo, pues esta conexión con una mascota, se da, es absolutamente real y esta incondicionalidad, este afecto, esta lectura emocional que tienen los perros. A mí me sorprende muchísimo, me sorprende muchísimo. Hay mucho límbico ahí, ¿no? Pero cómo el perro detecta si tú estás triste, si tú estás contento, la forma en que te diriges a él va a hacer que, mueva más el rabo o esté más sumisito a ver qué pasa, ¿no? Me parece apasionante el mundo de los perros. Sí. Sí, tanto es así, como dices, y cierto, que recientemente en la traumaterapia hemos incorporado la terapia asistida por animales. Lo Lo sabes, sé. ¿verdad? Y Y he de decir, José Luis, que yo, sin que sea algo estructurado, pero ha habido, chicos, chicas en las que, les he invitado, bueno, esta tarde vamos a dar un paseo con Otto, ¿no? Con mi anterior, perro. Y, ha sido realmente muy terapéutico, muy terapéutico. Paséalo, ¿quieres coger tú la correa? ¿Quieres, pasearlo tú? Bueno, esta confianza que te doy yo y que te da el perro, este cuidado que tú haces en este momento es significativo para estos chicos, sin ser algo estructurado, ¿eh? O sea, quiero decir que yo no he llevado nunca, ni tengo la formación, ni nada, pero asesoramiento, sí. bien, qué bonito, Iciar. Sí, nos quedamos ahí con las 3 figuritas ahí que nos regala Isiar. Este Batman Campanilla, este perro, esa presencia que tienen, tan como dices, incondicional, llenadora, y todo lo que se nos viene, eso es lo bonito del juego, de trabajar con imágenes, con la creatividad, la fantasía, que vamos conectando también en ese mundo de simbología desde lo propio, desde lo tuyo, lo de José Luis, y todos quienes nos escuchan, por supuesto, que también están ahí haciendo sus propios significados. Es un puente, por supuesto que sí. Total. Así que bueno, muchas gracias Isiar, agradecerte, muchas gracias José Luis, como siempre un gusto compartir ahí este nuevo capítulo. Y con esto nos despedimos, agradecemos por supuesto a quienes nos estén escuchando, nos hayan escuchado y prontamente, 2 semanitas más, esperamos ahí contar con un nuevo capítulo.
Y por supuesto, Ciar, esperamos que que hayas quedado con ganas de poder repetir más adelante y volver a visitarnos en este espacio. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros y un gusto, un placer siempre. Pues igualmente, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Melissa. Gracias, Iciar, por dedicarnos tu tiempo y tu sabiduría. Y eso, que tienes que volver, ¿eh? Tienes que volver, que todavía tienes muchas cosas más de contar. Un placer y un auténtico gusto. Gracias. ¿eh? Igual. Muchas Gracias a todos. Chao. Hasta pronto. Chao. Pronto. Este fue un podcast de IFID Hispanoamérica, transformando traumas en resiliencia.